En una nueva edición de Rocktámbulos Recomienda, les traemos una temática especial porque hoy vamos a estar hablando exclusivamente de discos relacionados a Black Sabbath, pero no necesariamente de la banda, sino de spin-off, proyectos paralelos, de sus miembros y ex integrantes. Así que quédense, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Esto es Rocktámbulos Recomienda, nuestro podcast dedicado a traerles a ustedes, nuestros oyentes, recomendaciones varias, pero el día de hoy tenemos una consigna diferente a las ediciones anteriores, que es el universo de Black Sabbath y discos relacionados a los 4 grandes de Birmingham, pero no van a ser elecciones necesariamente de Black Sabbath, sino que pueden ser de proyectos solistas, paralelos, discos únicos, un solo disco, y la condición es que obviamente tengan un miembro de la banda o un ex integrante incluido, vinculado. Así que mi nombre es Roger Proban y me acompañan el estimado Manuel Herrera. ¿Cómo andas, manito? Bien, hermano, bien. Por suerte, todo genial. Un gusto colaborar nuevamente con esto y hacer algún tributo, digamos, a los 4 de Birmingham. Fue difícil, entre comillas, tenerte acá. Tuvimos ahí que cerrar números, le pedí consejos al management de Cradle of Filth, que esto podrías escucharlo en cualquier momento y sería válido para cerrar ahí un acuerdo que nos sirva a ambas partes y tenerte hoy en esta sala virtual hablando de el universo de Black Sabbath. Un gusto tenerte acá, manito. Bueno, genial. Un gusto para mí participar y sí, fue complicado, pero por suerte se logró. Y del otro lado, a mi derecha en esta sala virtual, está Facundo Guadaña Guadaño. ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien? Ya quedó ese todo nickname. bien. Ya ese nickname que me lo ha puesto Spotify en realidad, ¿eh? ¿Sí? Me puso, claro, me puso Guadaño con ñ, y bueno, y eso prestó para que quede esta cosa de la guadaña, y bueno, y quizás es por decir lo que pienso, y bueno, y eso va a quedar justificado también por la elección que hice hoy también, pero bueno, son cosas que se van a ver, y si el nickname hace y me hace insigne con algo, bueno, lo acepto. Yo creo que es apropiado porque para los que nos conocen ya, Facu tiene opiniones fuertes y se la banca. No siempre concuerda con el resto de nosotros, pero de ahí está la riqueza de las opiniones contrastantes. Así que es un gusto tenerte acá, Facu. Muchas gracias. Para mí es un placer estar en siempre es un placer estar en este espacio, siempre. Y es un placer que nos estén escuchando. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con este Rocktámbulos Recomienda temático de Black Sabbath, con todas selecciones que tienen que ver de alguna u otra forma con los 4 grandes de Birmingham. Y la primera elección cae en vos, Facu, en un disco de 1983 llamado Born Again de Black Sabbath. Ese disco tan emblemático, disco que marcó generaciones, un álbum imprescindible. En este momento espero que esté sonando Trashed, el tema con el que empieza. Espero que esté sonando esa canción, es lo más apropiado, es el corte de difusión. ¿En qué contexto fue editado este disco? En un contexto de disputa mano a mano contra Ozzy Osbourne y contra Sharon. Y bueno, después de la salida de Ronnie James Dio. ¿En qué contexto también un poco? Un contexto de borrachera. Porque en ningún momento, conscientemente, el cantante Ian Gillan, ex de Purple, todos lo conocemos, accedió a estar en Black Sabbath, sino que
se puso a tomar unas bebidas con Tony Iommi y de repente lo llama el manager al otro día y le dice: antes de tomar decisiones importantes, avísame. ¿Qué decisión? Sos parte de Black Sabbath. Ah, ok. Y esto no iba a ser Black Sabbath, iba a ser un supergrupo. Y bueno, vuelve Bill Ward, después de recuperarse de las adicciones. Geezer Butler en el bajo. Por supuesto, Tony Iommi, Gillan. Y en los teclados, déjenme chequearlo porque... exactamente. Jeff Nichols, sí, porque pensé que había utilizado a alguien distinto en la gira. Y me corrijo, al que utilizaron en la gira fue a Bev Vivan. ¿Por qué? Porque básicamente Bill Ward no se bancaba el tema de la sustancia, el tema de la vida loca de Black Sabbath. Así que esto era un mano a mano entre Ozzy Osbourne y Black Sabbath, del que para mí, por supuesto, gana Ozzy Osbourne. Pero este disco contra Bark at the Moon, No, pues no son sé. del mismo año, es verdad. Son No del lo mismo vi. año. Oh, mirá. Está A ver, difícil, muy difícil. muy difícil. Creo que lo que le juega muy... O sea, que lo que le juega muy mal a este disco es que suena como la mierda. Punto. Suena horrible. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no tenían un productor que sabía sobre el tema. Vamos a ver el nombre del responsable, porque yo estuve buscándolo y dije, ¿quién fue el culpable de esto? Y fue Robin Black. Esa fue la persona que lo mezcló. Porque Hijo es el de productor puta, si no, te y el estás que lo escuchando, mezcló. si nos estás escuchando Robin Black, te vamos a ir a buscar. ¿Y qué pasó? El tema supuestamente es ¿no? La versión oficial es esta. Cuando, como decía Ricardo, ¿no? El Twitter es un parlante de agudos. Bueno, cuando Ian Gillan se escuchaba en el Twitter muy alto, los reventó. Y si uno escucha este disco, básicamente no tiene frecuencias altas. Está todo así, como empantanado, ahí en el medio y en las zonas bajas. Suena muy, muy mal. Y eso hace que hits que te puedo decir, como Trash, Digital Beach, Zero the Hero, incluso los instrumentales se pierdan a veces. Y de hecho incluso los demos suenan mejor. Entonces eso es lo que les juega en contra. Pero de nuevo acá tenemos un Milan prendido fuego. Empezamos con Trash, empezamos con todo. ¿De qué habla este tema? De que, bueno, a todos le dieron autos. Con los autitos, esto se grabó en una mansión. A todos les parecía raro que Ilan hacía rancho aparte, porque eran medio animales nocturnos, eran noctámbulos, eran roctámbulos los de Black Sabbath. Entonces, claro, grababan de noche. Y Ian Gillan, bueno, prefería ser una persona un poco más coherente, pero aún así, se escabió y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, chocó el auto y se mató. Se hizo mierda, como el sonido del álbum. Y le dijo al médico, señor Milagro, gracias por salvarme, pero la voy a cagar de nuevo. Es obvio, es así, la vida en la gira. Y la verdad que venía un poco abusando no sé si de sustancias, pero evidentemente de alcohol sí, porque eso fue lo que lo metió en la banda. Exactamente. Y pero bueno, también como nota de color, todavía no entramos en la parte de la gira, pero es interesante la figura de Ian Gillan dentro de Black Sabbath. Es una persona que en sus palabras, nunca entre comillas, llegaron las canciones de Black Sabbath. Entonces él tenía que leer las letras porque no se las acordaba, pero no por un problema, sino porque no le llegaban. Entonces, bueno, eso se vio mucho después en la gira, en la cual tuvo problemas vocales y todo, pero para mí, igual estamos hablando de cosas superiores. Le sigue Igual ahora que después- lo mencionás, Facu, Sí. me hace acordar un poco lo que le pasaba a Dio cantando las canciones de Ozzy. De Ozzy, claro. Que, Sí. claro, decís, técnicamente está en un nivel superlativo el caballero, pero le faltaba ese factor medio borrachín de Ozzy, esa voz, esa garganta, más allá de la carisma y la presencia en el escenario, que estamos de acuerdo que ambos cantantes No. tenían diferentes presencias, pero tenían mucha presencia cada uno. Pero vos escuchás las canciones de Dio cantadas perdón, de Ozzy cantadas por Dio. Y Algo se te escucha falta, raro, algo ¿viste? te falta, hermano. Es como incluso a veces
pienso lo mismo con Bruce Dickinson cantando canciones de Paul Di'Anno o de Blaze Bayley, y medio que viceversa. Obviamente Blaze Bayley no podía cantar realmente muy bien las canciones de Dickinson, pero digo, son esos traspasos de vocalistas que decís, ninguno salió beneficiado, ¿viste? Y es que esto suena como una mezcla realmente entre Deep Purple y Black Sabbath. Es así. Y de hecho, algo que me llama mucho la atención, tomen nota para los que son más técnicos de esto. Tengo Pero acá yo- bolígrafo. Acá quise sacar Trash en bajo y ayer y vi que estaba en Si. O sea, el bajo estaba afinado en Si. O sea que. O sea, Para los que no saben de guitarra, sí o C, ¿qué nota, qué afinación no, en, si, sería? en la B, no en Do, en Si. Ahí está. Claro, sí, claro. Sí, en español, que en el cifrado americano sería B. Claro, Ahí en va. B, exactamente. Claro, pensé que te referías a. Estabas diciendo C Así, en inglés. no. En B estaba. En B. Entonces, claro, están afinando muy bajo, muy gordo, muy pesado. Esto no es Cannibal Corpse, no es. O sea, y estamos hablando de 1983. Siempre adelantados, siempre. Un disco, de nuevo, ya lo vemos por las composiciones. Hay cosas que están al pedo. También, igual, ¿eh? Los dos instrumentales, Stonehenge, más o menos, no sé. Espera, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, me gusta ese instrumental, pero me resulta ¿Te gusta muy ese instrumental? raro. Me resulta muy raro ponerlo tan adelante en el Sí, disco. es que yo diría eso, O sea, yo diría como para como cerrar, segundo ¿no? track. Podría ser. No, o ¿No? lo hubieran usado como la apertura y después entraba Trash, Claro, porque Trash claro. aparece como muy repentinamente. Y digo, y por ahí con Stonehenge podrían haber generado esa expectativa, porque decís, loco, se viene. Y el riff de Trash como que se presta para esa explosión de expectativas. Y es raro que, está bien, igual queda muy bien el paso de Stonehenge con Disturbing the Priest, que obviamente hablaba de que, donde ensayaban los muchachos de Black Sabbath, al lado había una iglesia, y bueno, no le gustaba mucho el ruido, y bueno, la letra habla sobre eso. Después viene el instrumental de Dark, no aporta mucho, pero tiene la intro ese riff de guitarra, ese tema que por supuesto solamente fue tocado en vivo con Gillan, pero ese tema de Black Sabbath, Zero the Hero, que inspiró a Cannibal Corpse, que Glenn Danzig dijo, sí, Her Black Wings es Zero the Hero, Paradise City es Zero the Hero, es ese riff perfecto, ese tema, escúchenlo por favor. A ver, si están con la etapa, si solamente conocen Ozzy o Dio, escuchen Zero the Hero y espectacular. Aparte un Gillan que rapea, ya está, o sea, ya está. Cerrar el estadio. Después aparece, vamos a decirlo en francés, ramera digital dedicado a Sharon Osbourne, ¿sí? Que es tan rica esta ramera digital. Después aparece, oh, por Dios, Born Again, los gritos. Ian Gillan perdió fuego en todo el disco. Me hizo acordar Pero- mucho sus agudos a cuando cantaba en Deep Purple esta canción, ahí se me... Silent Time. Child in Time. Exactamente. Algo que Sí. no pudo hacer nunca más. Y, o sea, dejó de cantar. Dicho por él, según lo que me Claro, dijiste. o sea, no me salía como yo quería, por eso la dejé de cantar. Mis respetos, eso es tener integridad artística. Aprendan. Sí. La verdad que sí. Porque. Y después yo diría que. A ver. No son temas más. Y acá está la cuestión, ¿no? Yo siempre tuve estos dos temas como raros, como Hotline y Keep It Warm. Son temas que no son malos, pero no están a la altura. O sea, vos venís aparte venís de una montaña rusa rara. Porque tenés estos instrumentales que no aportan absolutamente nada, que están mal colocados en realidad. Y después tenés Hotline y Keep It Warm. Y la verdad a mí, esos dos temas no me cierran. Desde ya Decís que se pincha un toque al final. se pincha un toque, sí, además son un poco la letra un poco pasticho, un poco tonto. Pero te siguen pareciendo temas decentes igual. No, pero por supuesto, pero obvio, este disco es obligatorio.
de pe a pa, incluso con instrumentales de mierda, así lo estoy diciendo. No acredito que una persona que le guste el heavy metal no escuche este disco. Es tan simple como eso. Si no lo escuchaste, andate, punto. Esto no es para vos. Entonces, habiendo dicho todo eso, bueno, después escuchen la parte de la BBC, todo. Esto inspira, por ejemplo, Spinal Tap, porque ¿cuál fue el tema? Ellos querían hacer por supuesto, el Stonehenge, querían hacerlo en la teatralidad de la performance en vivo. Pero ¿qué pasó? Ellos trabajaron con una persona, con un diseñador que trabajaba en pulgadas, y ellos se lo pasaron en centímetros, o creo que fue viceversa. Cuestión, les salió una animalada. Entonces eran enormes los tótems esos de Stonehenge, era imposible moverlos, y ese es el chiste de Spinal Tap. Todo exagerado, el tótem ese que baja. Y claro, le habían puesto... ¿Alguien se acuerda el nombre de la primera hija de Ozzy Osbourne? Porque yo no. Amy. Pero el tema es que Amy, ahí está, Amy le decían que era el nombre del bebé horrible que hizo vomitar a Ian Gillan en la tapa. Pero de hecho, el bebé estaba hecho a propósito mal, feo, fotocopiado, horrible. ¿Para qué? Porque el diseñador era el mismo que el de Ozzy Osbourne, entonces querían sabotearlo a Black Sabbath. No pudieron. Y es una de las tapas más icónicas del metal. Para mí está buena la tapa, ¿eh? Para mí también. O sea, yo no estoy diciendo que no. El tema es que no le gustó. Para mí es horrible. A mí. No, para mí es horrible. No, sí, para mí es horrible, pero justamente logró su cometido. Para mí es horrible, así no es de mi gusto, pero tal cual, así como está diciendo, se hizo con intención de sabote, un montón de cosas, o sea, el contexto hace que haya sido un éxito. ¿Okay? Lo justifica. Exactamente, bueno, el contexto lo justifica está totalmente. Y yo contextualmente personalmente... está perfecta. ¿Es de mi gusto? No me gusta. Y yo personalmente pienso que los niños, la reproducción humana es un bajón, entonces veo un nene y digo, es el demonio. Ahí está, exacto. Sí. Retro, que lleno de gritos y llantos estás. Ahora yo digo la injusticia, ¿no? Porque Iommi ha remezclado, no remasterizado, remezclado de hecho discos de la era con ¿cómo se va a ir el nombre ahora? Tony De que tiene un gato en la Martin. cabeza. Sí, Tony Martin, ¿cómo se me va a ir? Y canta Headless Cross, ¿cómo se me va a olvidar? Tony Martin. Sí, son días en los que uno está muy atareado a veces. Entonces, lo remezcló. ¿Cómo no remezclan esto? Para mí sí, dice no, que los master esto, que los master lo otro. Acá hay algo de chamullo. Igual, pero, ¿no será una sé. cuestión de que cuánto más puedes mejorar o sea, los masters mismos, o sea, las canciones originales, cuánto más lo puedes mejorar, ¿no? Es No sé, ahí no sé. como que Megadeth intente lanzar un remaster de Killing is My Business and Business is Good. Y Lo como hizo. Sí, Sí, Lo hizo, más suena- vale. ¿Y cuánto? Lo hizo y suena- ¿Y cuánto? Pero Bueno, suena pero- bien. Y la verdad que no sé si suena muy bien. Tipo. Y si la mezcla ya es mala de raíz, no puedes. Es que- No, pero creo que justamente a eso voy. Si ponele, voy a decir un poco feo. Si mierda se grabó, listo, ya está. yo creo que por lo menos se podría normalizar un poco el volumen. O sea, hasta los golpes de trash, cuando empieza el ton, 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 suenan raros, o sea, suenan muy bajos, o sea, en el volumen bajo, digo. Eso es lo raro. Y estás desaprovechando una gema. Esto es un supergrupo. Esto es un Dream Team. O sea, acá tenés, no sé, una formación perfecta del heavy metal. Y lo estás desaprovechando. Entiendo que te gustó el disco. Pero por supuesto, y esto va en contra del Ali y de todas estas personas, o sea, esto es lo que hay que escuchar, son letras hermosas. Zero de Hiro, que en realidad hoy le pondría Zero el tiktokero. Muy buenas letras, gracias Geezer Butler, gracias Black Sabbath, gracias. Estamos gracias. igual de acuerdo que este es un disco para fans de Black Sabbath y para fans del heavy metal. Yo no le pondría a este disco ya que la mencionaste, a un fanático del Ali. Por ejemplo, para tratar de engancharlo, digo. Me decís, son personas que ya están fuera, o sea, están totalmente fuera. No, es que ni siquiera. No habría que perder el tiempo en eso, ¿no? Lo señalo. Me parece que es un disco para gente que ya está adentro.
de nuevo, las huestes del metal no creo que sean para todos. Creo que hay una noción de democracia demasiado amplia, de quién... después se arma un desbarajuste y sale Limp Bizkit. Entonces, mejor que las cosas se queden en su lugar a veces. Ese es el tema. El punto es, vengan todos, que acá hay un lugar. Y si ese lugar tuviese parlantes para poner música, ¿qué canción haríamos sonar de este disco, Facu? Yo sé que... sí. Vamos con Zero the Hero, porque realmente quiero que ese tema se haga viral. Y la revendiste, está bien. Claro. Por favor, Zero the Hero, por favor. Escuchamos Zero the Hero de esta perfección, como dice Facu, como es su palabra favorita, que es Born Again de Black Sabbath, y ya regresamos.
dejamos atrás a Nacer de Nuevo y cambiamos de Black Sabbath a Ozzy Osbourne, que falleció recientemente. Y cuando lo escuches este podcast, cuando la persona que lo esté escuchando lo haga, el dolor va a seguir ahí presente, porque la verdad que en Roctámbulos lo queremos y lo queríamos mucho a Ozzy. Su pérdida realmente afectó a todo el staff. De hecho, hicimos varios episodios, un podcast especial de La Culpa es del Rock, hablando de toda su carrera, así que los invito a escucharla. Y antes de eso también hicimos una edición de Así Fue, hablando de Back to the Beginning, este mega evento que sirvió de despedida tanto para Ozzy, con todos sus fanáticos en todo el mundo, y también de Black Sabbath. Dejando eso de lado, el disco que yo elegí para hablar en este episodio de recomendaciones temáticas sobre Black Sabbath es No Rest for the Wicked, el quinto álbum de estudio de El Madman, editado en 1988. Este disco ya lo había mencionado naturalmente en el episodio de La Culpa es del Rock, hablando de la carrera de Ozzy, y había hecho bastante énfasis en que actualmente es uno de mis discos favoritos de Ozzy. Siempre me gustó mucho, pero a raíz de su fallecimiento lo volví a escuchar, y la verdad que, muchachos, a mí me encanta. No sé si hasta les digo que es mi disco favorito de Ozzy en este mismo momento. ¿Usas el vocablo perfección como yo para este? La verdad que sí. Sí. Y hasta, ¿sabes qué? Incluyo el bonus track. Ah, bueno, esto ya es obsesivo, ¿no? Este disco tiene 9 canciones y característica tal vez más esencial es que sirvió como debut de Zakk Wylde en el rol de guitarrista, después de que Sharon despidiese a Jake Lee, que había grabado The Ultimate Sin y previamente a ese disco Bark at the Moon. Y resulta que, estaban en búsqueda de un nuevo guitarrista. Zakk mandó su tape, su grabación, audicionando para el puesto, y a Ozzy le gustó muchísimo. Este muchacho, Zakk Wylde en ese momento era, en efecto, un muchacho, tenía menos de 20 años, y la verdad que tengo que darle todas las medallas a ese Zakk Wylde, que apenas estaba saliendo de la adolescencia, porque hizo un laburazo. Yo les pregunto, Zakk Wylde, en 1988, ¿suena a Randy Rhoads? A ver, sí tengo para decir que un poco, bastante sí. O sea, en ese momento, cuando sale No Rest for the Wicked, sí, Zakk Wylde venía como que muy de esa escuela de Randy, ¿no? Él lo dice. Por eso mismo, es algo bastante público, ¿no? O sea, no es algo que esté en las sombras o nada. O sea, él siempre ha destacado la influencia que tuvo Randy Rhoads en su manera de tocar la guitarra, en su creatividad, en un montón de cosas que lo hacen justamente, siendo que este es el primer disco que hace con Ozzy. Obviamente después las cosas van teniendo Sí, van a ir cambiando un montón. Van a ir cambiando, de hecho, para la época de, creo, no sé si es justo el siguiente inmediato, pero bueno, para No More Tears todavía se sentía bastante esa influencia, esa cuestión, pero ya como que en cuanto al sonido, más que nada, tratando de buscar esa identidad un poquito más propia. Pero sí, o sea, en 1988, en ese disco, sí, me parece que la influencia de Randy estaba intacta, ¿no? Aún así,
coincido totalmente contigo, Roger, de que hizo un laburazo, más vale que hizo un laburazo. Había que llenar los zapatos de dos monstruos como Randy Rhoads o como Jake Lee, que de hecho cualquiera de los dos antes que Zack es de mis favoritos en cuanto a los guitarristas que pasaron por Ozzy. O sea, quiero decir que si yo tuviera que, como quien dice, que poner en un top, en un podio, en un ranking, exacto, primero, adelante de todo, número 1, Randy Rhoads, después Jake Lee y después Zack. ¿Ok? Cuestión de gustos, cuestión netamente personales, porque la verdad que ha hecho, bueno, después igual hubo un par de, no sé si uno o dos guitarristas más ahí, pero que medio que no sé si vienen a cuento. Se hicieron 1 o 2 trabajos con Ozzy y la verdad que tampoco es que trascendieron mucho, así que bueno, no sé si vale la pena. ¿Estás hablando de no vale la pena, no vale la pena. ¿Estás hablando del frigorífico griego? Estoy hablando del frigorífico griego, exactamente. Por ejemplo, primo no tan lejano del frigorífico de Megadeth. O de, por ejemplo, no sé, esto basta para que se entienda el por qué ni siquiera, como quien dice, vale la pena, sí, todo, pero ni bueno. Se menciona. Pobre claro, Jerry Cantrell hizo un disco con Ozzy Osbourne y fue temporalmente, muy brevemente, parte de su backing band. Obviamente es el disco, el Undercover, ¿entendés? Sí, de covers, disco de covers, no. Disco que no le importa mucho a nadie. No, ¿Qué es de la vida del mamaquenas de Gazzy ahora, No nos vayamos de tema. Nunca hizo nada. Pero bueno, entonces respondo yo sobre No Rest for the Wicked. Antes de que le responda, antes de que comentes vos, Facu, le quería responder a Manu. Zack, en una entrevista que le hace Billy Morgan, tiene su podcast, su programa de streaming, Billy Morgan de Smashing Pumpkins, lo entrevistó Corgan, perdón, dije Morgan, Corgan. Me equivoqué. Sí, bueno, Billy de Smashing Pumpkins dice, lo entrevista y Zack le comenta que en ese momento, antes de grabar con Ozzy, él estaba definiendo su estilo y decía que él no quería sonar como Eddie Van Halen, entonces quitaba ciertas características que eran muy afines a Eddie Van Halen, como por ejemplo el tapping. Decía que tampoco quería sonar como Yngwie. Ay, mierda, siempre tengo problemas para decir el nombre de Malmsteen. Yngwie Malmsteen. Sí, bueno. Y mencionaba una característica muy propia de él. Y decía, ok, bueno, esto lo voy a sacar porque no quiero sonar como él. Y lo mismo, al menos él dice, lo mismo hizo con Randy, que aún así, es verdad, él lo menciona y dice, sí, tengo muchas influencias de Randy, pero yo personalmente distingo cuando escuché este disco, nunca dije, esto me hace acordar a Randy. Si vos me decís, sí, estas cositas, esto otro, o tengo influencias, lo puedo entender, pero me parece que tiene un sonido propio. Porque si Randy se lo puede asociar al mote de clásico, tipo tirando a música clásica, la era de Jake Lee tirando hacia el glam metal y hacia más rockero también, más hard rockero. Yo a Zakk Wylde en ese entonces, en 1988, y también con No More Tears, lo emparento en el sonido más bluesero. Y él dice, sí, yo me centré en la escala pentatónica. Yo no soy guitarrista, entiendo que es algo que hizo de su sonido su marca personal. Y bueno, o sea, para mí tiene su característica que lo separa del resto. Y para mí eso es importante. Y creo que para Ozzy y su management también lo fue. Pero por supuesto que lo fue. Yo no entiendo igual por qué No Rest for the Wicked es visto como digamos como una oveja negra o no sé como si una rareza. Pero tengo una respuesta para eso, Facu. Porque para mí es un discazo y tiene singles buenísimos. De hecho, la parodia que le hacen al imbécil de Jimmy Swaggart, al evangelista que es Miracle Man, es un golazo. Tracy Davis, Demon Alcohol, o sea, puedo decir un montón. Breaking All the Rules, sé que a muchos no le va a gustar, pero bueno, también me gusta.
Pero no, pero digo que o sea, porque esa canción no lo hubiera compuesto Randy, ni en pedo, y tampoco no, pero yo digo, ¿entendés? o sea, ¿cómo puede ser acá? Estoy leyendo, ¿no? Los mamaqueras de Rolling Stone dicen, le pusieron un 1 de 5. Esta gente no sabe. No saben nada. Esa junto a Tattoo Dancer, por ejemplo, es de lo mejor que hay. Entonces, me parece. O sea, de nuevo, ¿cuál es tu respuesta, Roger, de por qué esto parece, no dije que no sea, pero parece una oveja negra? ¿Por qué? La respuesta es que yo pensaba hoy, en un paralelismo con la saga de Terminator. Para mí, No Rest for the Wicked es Terminator 1 y No More Tears es Terminator 2, porque No More Tears es la secuela que lleva lo previamente hecho mucho más lejos, y hoy en día, incluso en los setlists en vivo y en la cultura popular, se recuerda No More Tears infinitamente muchísimo más que No Rest for the Wicked. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo, querido. Pero Terminator 1 sigue siendo una película de la puta madre. Y No Rest for the Wicked también lo es, ¿entendés? Y yo creo que también pudo haber influido en la elección de los singles. El primer single del disco fue... el primero fue Miracle Man, que para mí es un gran adelanto. Pero tal vez tuvo más que ver y pudo haber sido opacado por lo extramusical que fue este dardo a este teleevangelista, Jimmy Swaggart, que para los que no están en tema, este caballero en los 80s no paraba de bardearlo a Ozzy y al heavy metal y haciendo relaciones absurdas con el heavy metal y el satanismo. Y a este hombre lo encontraron en 1988 con una prostituta, un tipo que estaba casado, que profesaba esta moral inmaculada, y resulta que era un chanta. Y bueno, Ozzy aprovechó ese suceso para dejarlo en evidencia y burlarse de él en Miracle Man. Y la verdad que a mí me resulta una apertura increíble del disco. Pero el segundo single, que fue Crazy Babies, si bien es un temazo, tal vez no sé si destaca todas las características de este lanzamiento. Si a mí me hubieran consultado en 1988, aunque no existiese en ese entonces, yo hubiera ido tal vez con Fire in the Sky, que es esta pseudo balada, no tan balada realmente, que no sé si se acuerdan, en el podcast que hicimos de La culpa es del rock, hablando de la carrera de Ozzy, yo había dicho que su solo de guitarra era como una suerte de precursor del solo de No More Tears. No sé si lo escucharon en su momento, si no, lo escuchamos ahora, así lo comparan, ¿viste? Sí, lo había hecho. Pero aparte me lo acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que quizás, pues también pienso en discos de 1988, Sound of Heaven, incluso los discos o el 88-89, los de Motley Crue son medio flojos, aunque bueno, Motley Crue tiene solamente 2 discos buenos, pero y eso que me gusta Motley Crue, pero digo, creo que al metal clásico del 88, incluso Judas, es como que Iron Maiden también estaba dando vuelta con Seven Son of a Seven Son. Claro, pero yo digo que sean discos malos, sino como que están como fuera del radar, y es como quizás no era el momento. Y lo que sí pegaba era en el 89, por ejemplo, Fate No More, Living Colour, Primus, como que ya había un viraje hacia algo distinto. Y bueno, eso obviamente Ozzy lo tenía claro y se ve por supuesto en No More Tears. Creo que va un poco por ahí la explicación, quizás. Puede ser. Para mí
al final del día creo que es más una cuestión de, volviendo a lo de Terminator, es que la secuela fue tan buena que terminó opacando a su predecesor en este caso, y fue perdiendo relevancia. Para mí es eso, porque desapareció después de la gira presentación, desapareció de los setlists. Exactamente. Como mucho Sí. Miracle Man y Fire in the Sky aparecieron, y en contadas ocasiones en giras posteriores, pero, o sea, la última vez que lo tocaron, cualquier canción de este disco habrá sido en el 2010, 2011 tal vez. Entonces, para mí es un despropósito. No, mira, te agrego algo. En el 2018, en un popurrí, en un medley, apareció un poquito de Crazy Babies y lo hacía solo Zakk Wylde con la guitarra. El No More Tears 2, ¿puede ser? Claro, pero ahí nada, o sea, en un poquito de un popurrí, de guitarra, un poquitito, nada más, eso. Qué malísimo, pero bueno, nada, está bien. Cosas que pasan. Creo que la carrera de Ozzy, tanto como la de muchas otras leyendas, está caracterizada un poco por dejar de lado canciones que a nosotros los fanáticos nos encantaría que toquen más seguidos, y es una lástima, pero lo mejor que podemos hacer es, desde nuestro humilde lugar, recomendarlo. Y como para ir cerrando mi recomendación, quiero destacar también el sonido de este disco, porque, y aprovecho para mencionar al resto de los músicos que acompañaron a Ozzy en este quinto álbum. Está Bob Daisley en el bajo, que solamente estuvo en la composición, porque en la gira posterior estuvo nada más y nada menos que Geezer Butler de Black Sabbath. John Sinclair en los teclados, que también trabajó mucho con Ozzy, y Randy Castillo en la batería, que me acuerdo que en el podcast de La Culpa es del Rock vos lo habías destacado mucho, Facu, y a raíz de eso hice foco en Hablando de Motley Crue, claro, ¿no? Él estuvo a fines de los 90 en Motley Crue, por un solo disco, entiendo. Y hice foco en el sonido de batería, y me parece fantástico, boludo. Me parece excelente el sonido de batería de este disco, por la sencilla razón de que hoy en día, en muchos discos de metal, escuchás el bombo y suena pa, escuchás el tambor y escuchás pa, escuchás el platillo y suena pa, suena exactamente igual todo. Entonces eso a mí me rompe bastante las pelotas, y los discos viejos, como podría decirse en la serie del Eternauta, de lo viejo funciona, no es así. Cada cuerpo de la batería tiene su sonido, y eso a mí me parece fantástico. Así que si están hinchados las pelotas de la producción moderna de los discos de metal, este es su disco. No Rest for the Wicked, de 1988, del grandísimo Ozzy Osbourne. Y para cerrar ahora sí con la canción destacada, me la voy a jugar porque voy a elegir al mismísimo bonus track de Liar, una balada que vendría a ser el track número 10, y que durante muchísimos años yo pensé que era parte del disco oficial, pensé que era un track de la edición original, y bueno, no fue sino hasta hace muy poquito que me di cuenta que era un bonus track. Para mí este es el track que debería haber sido parte del disco. Así que escuchamos The Liar y continuamos con nuestras recomendaciones en este episodio de Rocktambulos los recomienda, temático de Black Sabbath.
De verdad, muchachos, cómo me emocionan, plural, las baladas de Ozzy, pero me animo a decir que The Liar es una de mis favoritas, este bonus track extraído de No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne. Avanzamos, dejamos la carrera solista de Ozzy y retomamos Black Sabbath, y unos años más tarde, 1995 para ser precisos, porque en ese año Antonio y su por entonces banda, digo banda porque en esos años, hasta esos años pasaron muchos músicos por Black Sabbath, editó Forbidden, y de ese disco nos va a estar hablando Manuel R. Así es, muchachos. Bueno, en un contexto, pero la verdad que no hay otra palabra que decir que caótico, porque esa es la palabra. O sea, se tiraron unos prohibidos ahí. ¿Entiendes? O sea, claro, eso es chiste de salón, se tiraron unos prohibidos, pero bueno, total que sí, la verdad que en un contexto totalmente caótico, porque esa es la palabra, en el que Black Sabbath era un barco a la deriva, o sea, básicamente era Tony Iommi tratando de sostener lo insostenible, porque se había quedado sin gente, se quedó solo. Parecía que con Deshumanizer, el regreso de Dio a la banda, más o menos había vuelto un cierto equilibrio, un cierto respeto en la escena, pero cuando Dio se fue de vuelta... Exactamente, entonces por eso resalto lo del contexto caótico, porque no solamente era algo que estaba pasando antes, sino que pasó después también, o sea, entiéndase, antes y después de The Humanizer. Claro, bueno, o sea, acá el tema, Manuel, sería, ¿no? A ver si nos puedes contar un poco, ¿no? Porque fuera de que a vos te guste el disco y todo, es en cierto un barco a la deriva, ¿no? Había problemas muy graves en Black Sabbath, de egos, de qué hacer con el nombre, o sea, ya había... De alcohol, de drogas, de todo. A la deriva con Tony Martin, que quería meterse, que no, que creo que estaba como ya planeaban rajarlo incluso, y no, o sea, no sé, a ver si nos puedes contar un poco. Sí, la verdad que en este contexto tan caótico, bueno, vamos a charlar de este disco del año 1995 y se llama Forbidden. Bien. Forbidden, entonces, en este contexto bien caótico, en el que ya primero, digamos que la primera parte de ese contexto caótico es cuando Tony Iommi básicamente queda solo, ¿verdad? Y estamos hablando del año 84, más o menos 85, cuando él queda solo, y después en el 86 edita aquel polémico Seven Star, ¿no? Que básicamente salió bajo el nombre de Black Sabbath por una cuestión de una presión de la compañía discográfica, porque en realidad se supone que iba a ser su primer disco solista. Hasta el disco se llama Black Sabbath featuring Tony Iommi, que debe ser, y con el perrado de Antonio, uno de los nombres más pelotudos. Sí, séptima estrella. O sea, es la séptima estrella, loco. Es como Black Sabbath con Tony Iommi. Con Tony Iommi, pero ya va, si no queda más nadie, hermano. No solo eso, es el tipo que compuso mucho de todo. Claro, sí, era el tipo, era la piedra angular, y no, era Black Sabbath con invitados. Ay, Dios mío, o sea, absurdo, hasta el título es absurdo, tal cual. Sí, y además está en la tapa, En la tapa, exactamente, una tapa, bueno, de hecho, también horrible, horrible. Pero bueno, pero es la séptima estrella. Exactamente. Bueno, pobre Antonio. Claro, después de la séptima estrella y después de un disco que por lo menos ya remonta un poquito, ¿no? En el sentido de que ya por lo menos era como que una banda un poquito más consolidada. No lo era, pero bueno, lo estoy poniendo bastante entre comillas, que es de Eternal Idol, que sale el año siguiente. Es el primer disco que hacen justamente con Tony Martin en las voces. Bueno, genial. Después hacen Headless Cross, después hacen Thir, que bueno, es decir, yo diría que es de lo más flojete. Bueno, sí, ya lo sé, Facundo, gracias. Pero sí, coincidimos, ojo. Pero bueno, y después
es decir, año 90. Ok, año 92 sale de Humanizer después de que vuelve Dio, como bien decía Roger. No solamente vuelve Dio, vuelve Geezer también. No volvió Billboard, bueno, lo hicieron con Vinny ese disco en la batería, bueno, un disco increíble, qué sé yo, pero ¿qué pasa? Que otra vez, digamos, monedas más, monedas menos y más temprano que tarde se vuelven a pelear, vuelve a haber conflictos, sexo, drogas y rock and roll, no se habla, no se quiere ni ver la cara, ¡pum! Vuelve a quedar Ayomi solo, qué sé yo, y entonces, ¿qué hace? Bueno, agarra y dice, bueno, yo voy a seguir, obviamente, con esta banda que sigue siendo un barco a la deriva, qué sé yo, bueno, vuelve Tony Martin. Era un barco a la deriva, pero era su barco a la deriva. Era su barco a la deriva, por lo menos, ¿no? Entonces te agarra y dice, bueno, ok. Entonces, en este contexto, vuelve otra vez Tony Martin, o digamos, le vuelve a sonar el teléfono a Tony Martin de parte de Antonio. Ok, y con la ayuda le mandó un mensaje de WhatsApp diciéndole, ¿qué onda, desaparecido? Hola, perdido, exacto. Entonces, exactamente, le mandó el mensaje y dijo, hola, perdido. Ok, genial. Entonces, con la ayuda de Jeff Nicol en los teclados, Neil Murray en el bajo y el enorme, y me pongo de pie, por favor. Se puso de pie, muchachos, Powell, es verdad. Sí, que se nota que me puse de pie. El enorme Cozy Powell en la batería. En el año 95 sale Forbidden. Entonces, ¿qué pasa con Forbidden? Forbidden básicamente es justamente como su nombre lo indica, lo que parece ser al día de hoy, en el 2025, el disco prohibido de Black Sabbath. ¿Por qué? Porque, mira, a nivel de ventas fue un fracaso. Hasta el sol de hoy sigue siendo el disco menos vendido de Black Sabbath. ¿Lo compraste? No lo compré nunca, pero porque no lo conseguí, digamos. Es un disco bastante medio difícil de encontrarlo, pero bueno. Pero lo comprarías. Lo compraría, más vale. Si lo consigo así en una disquería y lo puedo hacer, con mucho gusto lo compro. ¿Y qué pasa? Aquí que también fue muy... O sea, la verdad que en cuanto a eso, en cuanto a la crítica, fue bastante bastardeado. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay un trasfondo bastante importante acá, ¿no? En ese momento ellos estaban firmados bajo un sello discográfico que era el IRS, que en ese momento les sugiere así como que, bueno, o sea, estamos ya en los 90, qué sé yo, o sea, estamos para hacer otra cosa, bla, bla, bla. Ok, entonces les dicen que les designan como productora a Ernest Cunningham, que es o Ernie C, mejor Ernie dicho. Ernie C, guitarrista de Body Count, ¿verdad? Entonces ya por ahí se ve que la cosa iba a ser bastante distinta. Después, claro. ¿qué otra cosa? Antonio dijo, claro, puta madre, otra vez sopa, boludo. Otra vez sopa. Entonces, ¿qué pasa también? Se dijo que en el disco iba a participar Ice-T, pero aparentemente como que muy clara no estaba la cuestión en principio, si el tipo iba a participar en un tema, si el tipo iba a cantar todo el disco, o sea, algo bastante tirado de los pelos, hasta que bueno, se supo que bueno, que iba a cantar solamente en una canción. La canción que abre el disco justamente, que es The Illusion of Power, ¿verdad? Temazo, por cierto. El riff de esa canción es lo más Sabbath que puede haber. El que diga que no, bueno, nunca escuchó Black Sabbath, pero bueno, ok. El hecho es que, ¿qué pasa con esa canción? Bueno, justamente es donde participa Ice-T. Es un tipo que, como todos sabemos, pues es un tipo que viene de la escuela del rap y toda la cuestión. Sí, el cantante de Body Count. Él también cantante de Body Count, por cierto, exacto. Entonces hace una participación con una parte que en efecto es rapeada, qué sé yo, que dura 15 segundos. Sí. 15 segundos, brother. Who are you fooling? You're caught in a complex catacomb of your own inadequacies and pitiful weaknesses. Your soul secretes insecurity, so you live on the reflection side of the mirror. You're terrified of true power. You fear me. Muchachos, es lo que dura en la mitad de ustedes cogiendo, no es nada, boludo. No es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que por esos 15 segundos bastardearon no solamente la canción, bastardearon el disco. Es una cuestión que, como dicen, claro, ya tengo una primera canción donde viene Ice-T y me rapea, chao, esto no sirve. Entonces, muchachos, exacto, coherencia, por favor. Igual tengo que, o sea, si yo hubiese sido el productor de este disco, que es un disco que la verdad que tiene mucha influencia del Black Sabbath blusero, porque tiene para mí bastante de eso,
como que ese track apertura queda medio raro. En general, en el disco en su totalidad, la imagen completa, digo, yo lo quitaría. Es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. Mira tú, no coincido. Veamos qué tiene para aportar Facundo. No lo hubiera dejado no lo hubiera dejado en el disco tal vez, y como apertura menos. Pero no es un mal tema. Ok, a ver. Mira, yo creo que, bueno, esta es una cuestión mía, ¿eh? No me gusta la tapa de Tony Martin, yo no estoy diciendo que sea mala, no me gusta. Pero la mezcla de este disco, por algo fue remezclado, ¿eh? Recordemos que salió el box set Dominio del Culo, no, perdón, Anno Domini, que son justamente los años con Tony Martin. Y este disco en particular aparece remezclado y se escuchan cosas que antes no, o sea, voces que antes... Parezco un esquizofrénico, pero aparecen voces que antes no se escuchaban, matices que antes no. Entonces se nota que Tony Iommi le tiene un cariño particular a este, porque él fue de hecho el que lo mezcló junto a Mike Exeter, que fue el ingeniero de sonido de la mezcla. Y la mezcla original estuvo con Bobby Brooks y estuvo Ernie C. Entonces el abordaje ya era distinto. No sé si coinciden en eso, en que es un abordaje medio raro para Sabbath, ¿o no? Sí, más vale, en eso coincido totalmente y me adhiero a tu opinión de que quizá la remezcla que salió el año pasado, justamente 2024, muy demorada, por cierto, porque Tony Iommi me habló de esto en el 2019 y fíjate cuando recién salió 5 años después, en el 2024, sale la remezcla de Forbidden. Yo sí tengo para decir que quedó bastante mejor, sí, hasta ahí genial, ahí coincidimos todos, eso me parece genial. Pero lo cierto es que el disco, en cuanto a sus composiciones de entrada, o sea, del año 95 cuando salió, no era malo, solamente como que salió en un contexto bastante malo, si se quiere, bastante desfavorecedor para Sabbath, ¿no? Sí, para el metal tradicional en general. Y para el metal en general, hermano, en el año 95, o sea, estamos hablando de los 90, donde el grunge justamente estaba... digamos que casi que en el final de su etapa de mayor brillo, porque fueron 5 años, entre el 90 y el 95 fue que el grunge explotó con todo, pero en esos 5 años bastó para llevarse puesta a todas las bandas de metal y la única que sobrevivió en ese momento podría decirse que fue Metallica, ¿entiendes? O sea, era algo bastante difícil. Entre miles de comillas, ¿cuánto años hizo el grunge? Claro. Sí, también, comercialmente fue la única que quedó viva, entonces bueno, ok, entonces en ese contexto se puede decir que bastante que se arriesgó de alguna manera a hacer un disco de esta manera, y ni hablar en el contexto que estaba, como que dice, ¿no? Más solapa que la una. Un paréntesis, Manu, puede ser el debut de Korn fue 1994, ¿no? El autotitulado. 1994. Claro, sí, o sea, un año antes ya Korn estaba pateando el tablero. Y algo me dice que la introducción del metal alternativo, mejor dicho, del new metal en esos años, podría haber sido la razón de, che, abramos este disco con The Illusion of Power, con Ice-T invitado. Dale, es una gran idea. Y resulta que no fue, al fin y al cabo, una grandísima idea, tal vez por lo menos para el grueso de los fanáticos. Y resulta que no lo fue, pero totalmente, y me imagino que va muy por ahí la cuestión, tratando de, como quien dice, sumarse a las nuevas tendencias, ¿sí? Aún así, yo de verdad considero que hay temazos en este disco. Can't Get Close Enough, temazo, buenísimo. Shaking of the Chains, la power ballad I Won't Cry For You me parece una maravilla, de verdad. O sea, lo que tiene eso a nivel vocal, a nivel interpretativo de la canción, lo que hay en el arpegio de guitarra es brillante. El cierre con Kiss of Death, o sea, probablemente sea, si no es el mejor tema del disco, uno de los mejores temas del disco. Hay un tema que quedó medio rezagado, que es Loser Gets It All, ahí está. Después ese sí salió, pero en la reedición, en la remezcla el 2024, temazo también. La verdad, o sea, es una cuestión que me hace decir que este disco quedó hiper, recontra, mega infravalorado entre la discografía de Sabbath,
Y yo me atrevo a decir que entre la época de Tony Martin, que quizás sea la más polémica, la más floja, la más tal vez la menos tambaleante, querida, la menos sólida, la menos querida, bla, bla, bla. Aunque así, ojo, a mí me gusta, así como a Facu no le gusta, a mí sí me gusta la época con Tony Martin. Yo no podría decir que es su disco más flojo, que es su peor disco, no, para eso está Tear. Fin de la aclaración, ¿no? En ese sentido. Yo, la verdad, soy baterista también y no puedo dejar de destacar el señor laburo que hizo Cozy Powell en este disco, con todo el perdón de monstruos e insignias como Bill Ward, como Vinny Appice, que trabajaron anteriormente todo, pero el sonido de batería que hubo acá en Forbidden, de la mano de este señor, la verdad que es destacable por demás. Y no solamente eso, sin querer abusar tampoco, ¿no? De esas cosas, porque de ciertos recursos, es lo que quiero decir, porque convengamos que Black Sabbath quizá no es la banda a la que más le escuchas aquellas cuestiones así con fragmentos de doble bombo muy, ¿me entiendes? Muy sostenido, qué sé yo, todo, claro. Pero acá los hay medidos y con tan buen gusto que me hacen decir que de verdad, en cuanto al trabajo de batería, es de lo mejor que he escuchado de Black Sabbath, y justamente con un batero que quizá participó de algunos discos, pero no tanto. O sea, no, estuvo acá, estuvo en el Tear, y si no me equivoco también es en el Cross Purposes, en el Headless Cross me parece que también, pero bueno, no tanto quizá como otros bateristas que pasaron por la banda. Me parece un disco increíble, y de verdad, para los que no le han dado la oportunidad, o por lo menos quieren saber si les va a gustar o no, les sugiero escucharlo y bueno, después formarse. ¿Pero recomendás el original o la remezcla? Pregunta interesante. A ver, como recomiendo los dos, bajo la subjetividad de que a mí me suena mejor la remezcla. Eso sí es verdad. Y estoy para hablando introducir a alguien, digo, no, yo, alguien quiere conocer el disco, entonces voy a decir, bueno, conocerlo por la remezcla o el original. Sí, la remezcla, pero porque suena mejor, tal cual. Okay. A mi gusto, ojo, esto es bastante subjetivo, y de hecho, decir que una remezcla del año 2024 de un disco que salió 20 años atrás, en el 2025, para mí es bastante decir, porque es una cuestión que normalmente no pasa. Es lo que quiero decir. Cuando agarras un disco, no sé, de los 90 y le haces un remix o un remaster, hoy en día normalmente terminan arruinándolo. Y de eso tenemos casos. Tal vez en este caso realmente era necesario. Eso. En este caso capaz era realmente necesario. Después tienes, pero como arroz, esos discos que la verdad que los remezclaron o los remasterizaron, y la verdad que... ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Yo soy de los que piensan que los remasters de la discografía de Megadeth son buenísimos. Así que sí, tal vez adhiero, sí. Menos por las trompetas de Zero World of Fire. Perdón. Into Lungs of Hell. Ahí está, perdón, sí. Menos por eso, el resto sí. Uy, Roger, no te la puedo... No te la puedo creer, pero te juro que no puedo escuchar las versiones originales de esos discos. No, boludo. Hermano, no. Yo no adhiero ahí. Yo no adhiero. Acá, yo no adhiero. De hecho, la remezcla o el remaster, vaya, es que en realidad fueron el remix and remaster Megadeth. No salgamos mucho de foco, pero para que no quede. No quede solo. Yo creo que lo peor que hicieron fue The World Needs a Hero. Ay, Dios, por favor. Pero ese disco, pero eso es un aborto de la naturaleza. Ese disco ni siquiera cuenta. Encima a mí me gusta, pero para acotar, y vamos a la canción destacada de Forbidden, los remixes y remasters conocidos o los originales de Megadeth son desde Peace Cells hasta Risk. Todo lo que vino después fueron remasters ya actuales, creo que salieron en 2020, 2021. Esos ni los escuché. Son discos que realmente, porque hay remasters de The World Needs a Hero, de The System Has Failed, de United Abominations, de Endgame, son discos que no los necesitan. Los anteriores puede ser, pero dejamos eso ahí. ¿Qué canción de Forbidden escuchamos, Manu?
Bien, yo creo que la canción recomendada en este caso sería el track número 4 del disco. Es una canción que se llama Shaking Off the Chains. ¿Por qué esta canción? Porque me parece que como que junta lo mejor de todos los mundos que, por así decirlo, de todas las condiciones, de todo el contexto que atravesaba Black Sabbath cuando se hizo este disco. ¿Ves? Esta cuestión de que el disco lo produjo un rapero, de que tenía la colaboración de otro rapero, de que tenía un sonido bastante como que alejado hasta cierto punto, o sea, no dejaban de ser Black Sabbath obviamente, pero alejado bastante hasta cierto punto de quizás de la era más clásica. Pueden notar inclusive esa influencia del rap de alguna manera, porque van a ver que el verso o la estrofa de la canción está como que medio rapeada, ¿no? Es una canción que va en 7 octavos y como que tienes a Tony Martin cantando sobre esa métrica, que es algo bastante, por así decirlo, inusual, ¿no? Y que tiene como que ese atropello del rap. Entonces creo que te puede dar una idea de lo distinto, ¿no? Que fue este disco, de lo distinto que fue el contexto, de que estaba todo podrido básicamente, de que había mucha rabia, de que había muchas situaciones adversas y desfavorecedoras. Denle un ojo a la letra también. Entonces creo que con este tema se van a hacer una buena idea de para dónde iba Forbidden, sobre todo en ese entonces. Me parece bien. Escuchamos a Black Sabbath en 1995 tirándose este paso prohibido y regresamos ya para la última elección de un invitado sorpresa. Lo vamos a revelar a su debido momento. Does it give you everything that you need? Does
Dejamos atrás a Forbidden, este disco controversial, pero que Manuel Herrera cree que tiene muchísimo valor artístico y los invita a escucharlo. Como se darán cuenta, en este podcast, en este episodio de Roctámbulos Recomienda, está Facundo Guadaño, Manuel Herrera y yo, Roger Proban, pero tenemos un audio de otro miembro del staff de Roctámbulos, Facundo Llano, que nos mandó como dije, un audio eligiendo Fuse, lanzamiento que lo tiene a Tony Iommi uniendo fuerzas con Glenn Hughes por segunda vez en su historia, porque lo dijimos antes, la primera vez que Glenn colaboró con Antonio fue en el álbum Seven Star, así que vamos a escuchar su audio y después lo analizamos, muchachos. Hola, soy Facundo Llano y un disco que recomendaría del universo Sabbath es Fuse de Tony Iommi con Glenn Hughes. Fuse sale en un contexto donde el new metal empieza a trastabillar un poco y bandas como Lamb of God y Mastodon eran vistas como la nueva gran cosa. A la vez había como un regreso de ciertos grupos clásicos como Judas Priest con Halford y otros seguían cosechando los éxitos de la reunión como Maiden. Mientras tanto, Sabbath seguía haciendo shows esporádicos como parte de los Ozfest, pero básicamente como un acto de nostalgia. Pero era una buena época para las bandas legendarias. A mí me parece que los discos de Tony Iommi en esta época, porque podría haber hablado del disco del 2000 también, son tan buenos porque se saca un poco el estigma Sabbath de encima. El nombre de Sabbath tiene mucho peso y esa formación de la banda nos sacaba un disco desde 1978. Pero en 2005 Sabbath estaba en un lugar diferente a 1992, por ejemplo, cuando volvieron con Dio y el nombre de Black Sabbath no tenía el mismo peso. Sobre todo después de años oscuros, en parte por culpa del guitarrista, con una puerta giratoria de miembros. De hecho, recordemos que Iommi y Hughes habían grabado el disco Seven Star, un disco pensado como Iommi solista, pero obligado a sacarlo como Black Sabbath por la compañía. No diría que Fuse es el disco que tendrían que haber hecho en el 86, sino que me parece un disco que simplemente existe por el placer de hacer música, sin pretensiones, ni peso, ni planes. Y me parece que es el lugar más sano de donde puede salir la música. Es un disco de canciones de hard rock directas y gancheras, y algunos dirán que este tipo de canciones las hacen dormidos, pero los años anteriores nos hacen saber que esto no era tan así. Para mí también suma que el baterista del proyecto sea Kenny Aronoff, un batero increíble que empuja cada canción. Es un disco que no tuvo singles, no tuvo gira, ni siquiera un show. Es como si sus creadores quisieran que desde el primer momento quede enterrado para siempre. Una pena, pero a la vez uno disfruta cuando encuentra estas gemas ocultas. Y la canción que recomendaría es Resolution Song. Escuchamos el testimonio de Facundo Llano, el otro Facundo de nuestro staff. Opiniones, muchachos. ¿Este disco es de su reunión o no? ¿Qué les parece? No, Fuse. Un disco soporífero, chato, aburrido, bien del 2005. Bien del 2005, esa reinvención cuando salían esas bandas como White Stripes, que había que abrir el halcón de los recuerdos. Eso. Igual White Stripes no tiene nada que ver con este disco. No, pero estoy diciendo, o sea, acá sí, es como, escuchar esto es como decir, miren lo que trajo el abuelo, la verdad, o sea, Fuse le falta inspiración por todos lados, desastre. Bueno, evidentemente Facu Llano y Facu Guadaño son como el diablito y el angelito. No necesariamente uno es el ángel y el otro es el diablo, pero es lo interesante de este contraste entre opiniones. ¿Vos, Manu, qué pensás? Si tengo ya como 2 minutos agarrándome la cabeza con lo que dice Facu, o sea, no, nada que ver. No, nada que ver. Yo al revés, muy por el contrario, este disco lo adoro. Me parece una puta genialidad. Desde que me topé con el single Adelanto,
en un sample de una revista, ¿no? De todos, no sé, los que, no sé si todos tuvimos la misma oportunidad, pero bueno, comprábamos revistas que venían muchas veces pues con un disco de justamente de adelantos de cosas que iban a salir después, que lo peor es que ¿en qué revista? A veces las revistas... Esto creo que era Metal Hammer, seguro, ¿no? Seguramente en una Metal Hammer, sí. Muy probablemente haya sido una Metal Hammer, si no Very Metal, que era como que una filial, una cosa así, era lo mismo, pero era como que una línea un poquito más true, si se quiere, ¿no? Para decirlo de esa manera, porque Metal Hammer era un poquito más careta en ese sentido, y Very Metal era un poquito más true. Bueno, el hecho es que me encuentro con el single adelanto en ese momento, que era Wasted Again. Como adelanto decía, bueno, va a salir un disco de Tony Iommi, qué sé yo, ¿verdad? Igual, hago un paréntesis, wow. Entiendo que este disco, como lo dijo Facu, no tiene adelantos en el sentido tradicional, de haber sido algún trato que tenían en particular con Metal Hammer, como, che, te paso esta canción, pero no haber sido un single promocionado no creo de manera que hayan... masiva. Claro, no creo que haya sido con bombos y platillos, no, totalmente, como bien lo dijo Facu Llano, quizás no es que hicieron un videoclip y tal, nada que ver, no va por ahí, pero de alguna manera como que lo promocionaron, eso seguro, ¿sí? O por lo menos en algún medio como una revista, en samples seguro lo incluyeron. Y la verdad que no, este disco a mí sí me gusta, pero de pe a pa, o sea, lo disfruto muchísimo cada vez que lo escucho. Tiene temazos de Spell, Face Your Fear, bueno, esto es una genialidad, de verdad que cada vez que lo escucho digo lo mismo, o sea, lo mejor de dos genios como Iommi y como Glenn Hughes, hecho en un disco que la verdad que me rompió la cabeza. El trabajo de Kenny Aronoff, destacadísimo, como dijo Llano también, increíble, un batero, bueno, sesionista increíble, de esos que ha tocado con todos y con nadie, digo, o sea, es un tipo que ha tocado, que ha grabado discos para medio mundo. Rolling Stones, Smashing Pumpkins, Paul McCartney, Ringo Starr, con quien sea, exacto, el artista que se te ocurra, Kenny Aronoff grabó con él, seguro. Qué bien. sí, un tipo, una eminencia de la batería. Discazo, no tengo más nada que decir, recomendadísimo. Hablando de eso, sí, simplemente como lo tal pie, porque otra vez dijiste Smashing Pumpkins, el baterista, ¿qué hace Billy Corgan haciendo un podcast con gente del heavy metal? Alternativo pelatúnico, pero bueno. A ver. No sé, supongo que tiene los medios y el tiempo disponible, qué sé yo. No sé. Le mandamos un saludo a Billy, que siempre nos escucha. Yo iba a traer una opinión un poco más en el medio de Manu y Facu Guadaño, que es un punto medio. La verdad que el disco me gustó, no lo había escuchado hasta este momento, si bien había leído, sabía que existía, tal vez habré escuchado en algún momento alguna canción, y dije, bueno, vamos a ver qué onda, y tenía como una expectativa de algo que me rompiese un poco más la cabeza, y creo que el disco está bien, pero porque en mi inconsciente tengo el sonido y la inspiración de Tony Iommi en un lugar un poco más arriba, y es inevitable compararlo con clásicos de antaño, como, no sé, los primeros 3-6 discos de Black Sabbath. Entonces tiendo a erróneamente bajarle un poco el nivel, o mejor dicho, la valoración, pero así todo me pareció un buen disco, que estoy seguro que con las escuchas va a mejorar muchísimo. Y de todas formas hay algo que es inevitable reconocer a primera oída, que es el talento de Glenn Hughes. No solo por el bajo, que suena increíble, sino por esa garganta todopoderosa que suena... No sé, vos escuchás los discos, por lo menos yo, que lo más reciente que escuché de Glenn Hughes fueron sus discos con The Dead Daisies. Y sí, mierda, loco, 20 años más tarde suena igual de bien que en el 2004, 2005. Así que en ese sentido fue como una de las cosas que más me gustaron y me atrayeron de este disco. Así que también me parece que es una gran
sugerencia para los fans del universo de Black Sabbath, tal vez porque es como una joya medio perdida, no tanto por su calidad musical, sino porque no, como bien dijo Facu, no tiene singles, no fue promocionado, no hubo una gira, nada. Entonces permanece como un capricho personal, si se quiere, ponele. Eso es un capricho, es lo que dijo él, hacer música. Y eso tal vez es su mejor característica, es que a pesar de no haberme explotado los sesos de inmediato, se escucha como un disco honesto, y eso yo lo valoro muchísimo. Así que, si les parece, nos despedimos de esta nueva edición de Rocktámbulos Recomienda, escuchando la canción designada por Facundo Llano. Así que, Facu Guadaño, te agradezco muchísimo que hayas participado, así como a vos, Manu Herrera. Los digo que re formal me salió esta despedida. Gracias, hermano, gracias por la... Nos vemos, Roger. Por la invitación. Nos vemos, Roger. Nos vemos, Manu, siempre íntegros, nunca mamaquenas. Saludos. ¿Hacemos un letol en conjunto? Sí, vamos. 1, 2, 3. 2. ¡Letol! Vamos, ya va, otra vez, sí, vamos. A ver. 1, 2, 3. ¡Letol! Ahí va, ahora sí. Le agradecemos a Facundo Llano por su testimonio, y a todos ustedes que nos están escuchando, esperamos que le den una chance a estos 4 discos: a Born Again de Black Sabbath, a No Rest for the Wicked de el increíble Ozzy Osbourne, que el diablo lo tenga en toda su gloria, a Forbidden de Black Sabbath y a Fused de Yomi Hughes. Les mandamos un saludo grande y nos escuchamos en el próximo podcast de Rocktámbulos. Escuchamos ahora Resolution Song de Fuse. Esto fue Rocktámbulos Recomienda. Chao. Powerless.
Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.